Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir lo que Dios ha estado hablando a mi vida en este tiempo. Es un privilegio poder estar compartiendo la palabra de Dios. Me anima un montón ver sus caras, me anima un montón ver muchos niños en esta mañana, ¿no? Y ver que tienen su tiempo de compartir. Mi hijo de 6 años en nuestra iglesia también está teniendo su tiempo de, de aprendizaje de niños, y tal vez la persona de más fe en el pasaje de hoy es un niño, así que me anima mucho ver qué es lo que Dios está haciendo y las ganas que hay de escuchar de la Biblia en este lugar, así que me animo un montón y quiero que podamos compartir juntos el pasaje de hoy de mañana, que es Juan 6. Vamos a leer del 1 al 21. ¿Sí? Es un pasaje muy especial. Es la historia de la alimentación de los 5.000. Juan capítulo 6 del 1 al 21. ¿No? Y este pasaje es muy importante, tan importante dentro del Evangelio, que es el único milagro que se relata en los 4 evangelios. Ninguno de los otros milagros que Jesús hizo se relata en los 4 evangelios. Tiene sus matices con los que Dios nos quiere hablar en esta mañana en el libro de Juan, pero es el único milagro de Jesús relatado en los 4 evangelios, de los milagros que Jesús hizo mientras estuvo en su ministerio en la tierra. Porque después la resurrección también es un milagro que está relatado en todos los evangelios, pero no son de los que él hizo mientras caminó en la tierra. ¿Sí? Juan capítulo 6. Lo repito, muchas veces dicen que en el primero uno capta el libro, y en la segunda vez que lo decimos a la cita captamos el versículo, y en la tercera vez recién llegamos a buscar en la Biblia en papel. En la Biblia digital no sé cuánto demoramos, depende la facilidad que tengamos. Vamos a leer este pasaje. Dice: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veía las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarían para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5.000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron, pues, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y subieron en una barca y se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús no había venido a ellos, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirlo en la barca, e inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iban.
Amén. Este pasaje es un pasaje muy inspirador y muy animador, ¿no? Si ustedes vieron la placa, la promo dice buscadores de descanso, y es, para mí el título de esto es buscadores de un milagro o buscadores de descanso, ¿no? Porque no todos estaban aquí en esta historia buscando exactamente lo mismo, sino que estaban buscando cosas muy diferentes, y vamos a analizar en la palabra, ¿no? No todo, el pasaje de Juan no nos cuenta de dónde venían, pero cuando miramos el contexto en los otros evangelios, entendemos de que en este pasaje veníamos de que los 12 discípulos habían estado de proyecto misioneros, enviados de dos en dos por todo Israel, y entonces cuando llegaron empezaron a dar un informe a Jesús de qué es lo que había pasado. Pero en esa mañana que estaban dándole informe a Jesús, aparecieron un montón de personas ahí en la casa o en el patio donde estaban, enfermos, endemoniados, necesitados, a pedir ayuda. Y entonces los discípulos estaban entre que le contamos a Jesús todo lo que Dios hizo en ese tiempo que habíamos estado recorriendo Israel, y queriendo comer algo, queriendo descansar, y Marcos nos cuenta de que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Entonces Jesús le dijo, rajemos de acá, vayamos a un retiro espiritual, nos subimos a una barca y nos vamos. Y ahí empieza el relato de Juan, que dice, después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. O sea, salieron, no fueron a Tiberias, fueron camino hacia Tiberias, se subieron a la barquita y llegaron hasta Betsaida, ¿no? Un lugar que Jesús hizo varios de sus milagros ahí. Y mientras iban camino a Betsaida, toda esa gente que estaba ahí en Capernaum dicen, vimos que la barca salió para allá, salgamos detrás de él. Y agarraron y salieron caminando, diciendo, lo vamos a alcanzar en algún punto del camino. Es muy interesante entender este contexto porque los discípulos estaban yendo con Jesús con una idea, que era la de descanso. Jesús les dijo, vamos a buscar descanso, vamos a tener un tiempo a solas, y la gente pensó, vayamos hacia allá. Es muy interesante porque en el versículo 2 nos dice que le seguía muchísima gente, una multitud. La distancia que recorrieron es más o menos 10 kilómetros, los que fueron caminando. No sé si alguna vez caminaste 10 kilómetros, pero, por ejemplo, yo en el campo estaba acostumbrado a la distancia, al pueblo más cercano a la ruta eran 13 kilómetros. Entonces, cuando había barro, no pasaba nadie, a veces yo no podía entrar en otra manera que no sea caminando. Entonces los 13 kilómetros eran 2 horas y media caminando. O sea, 10 kilómetros, ponele que sean 2 horas, 2 horas y media si vas con niños, si vas más despacio. Es lo que ellos hicieron en este tiempo para seguirlo a Jesús. Así que ponele que haya sido las 10 de la mañana cuando Jesús salió, todos salieron detrás a caminar, a tratar de encontrarse con Jesús en algún lado. Pero, ¿por qué esta gente estaba siguiendo a Jesús? ¿Por qué esta multitud salía detrás? El verso 2 nos da mucha información acerca de por qué la gente estaba siguiendo a esta multitud. Dice, pues veían las señales, ¿no? Las señales. Las señales para este pueblo de Israel era muy importante, porque estaban esperando de que cuando llegara el profeta que había de venir, que cuando llegara el Mesías, iba a hacer señales. La palabra acá era semaión. Se puede traducir como señales, como milagros. Entonces, cuando vieron que algo de esto estaba pasando, lo que estaba en el corazón de la gente era, ¿será este el Mesías? ¿Será este el profeta del que nos cuenta la Biblia? A él lo vamos a seguir. Y que realizaba en los enfermos, ¿no? A veces, cuando estamos sanos y estamos fuertes, creemos que no necesitamos a nadie. Creemos que nosotros podemos pelear en la vida sin problemas. Pero ¿qué pasa cuando la enfermedad golpea nuestra puerta? Muchas cosas
se desestabilizan, ¿no? Y echamos mano a lo que nosotros tenemos en nuestro círculo de confianza como esto es lo que voy a hacer para solucionar. Yo sé que si tengo un dolor de cabeza, lo primero que hago es prepararme un mate, porque soy adicto al mate, entonces sé de que seguramente si me tomo un mate se me va a pasar. Pero si no se me pasa, sigo con un paracetamol. Ahora, si no se me pasa, empiezo a preocuparme. ¿Qué está pasando? Bueno, tal vez sea porque hace mucho que no duermo. Pero ¿qué tal si los problemas de enfermedad van un poquitito más allá de lo que estoy acostumbrado? Tengo un amigo que conozco de hace 25 años y tiene su hija de 19 años con una enfermedad autoinmune que se la descubrieron hace 3 meses. ¿Sí? Esa enfermedad autoinmune afecta a su mielina y con 19 años resulta ser que tiene problemas motrices. En este momento le tienen que dar la comida a la boca y cuando le pasó eso, imagínate si vi muchos niños, así que muchos son papá, ¿no? Cuando vos ves que tu hijo o tu hija amada le empieza a pasar temas que llegás y el médico de cabecera dice, no sé qué es lo que pasa, no sé qué es lo que tiene, no sé cómo es, y empezás a obrar desesperadamente para tratar de encontrar una solución, ¿no? Él movió cielo y tierra para lograr que su hija llegue a que la atiendan los mejores en el Fleming. Y movió cielo y tierra, porque al Fleming no llegas simplemente por tener una buena prepaga o tener dinero, sino que se necesitan ciertos contactos para que puedas acceder ahí. Y él movió cielo y tierra. Ahora imagínate esta multitud en los tiempos de Jesús, donde no había hospitales tan cerca, donde no había... Y la gente, algunos lidiaban con enfermedades que hoy tienen cura, como la lepra. Hoy vas y te aplican antibióticos y en el caso que te pasara algo tan grave como una lepra, y tiene cura, pero en esa época no había cura. Y muchas cosas que hoy se resuelven con una cirugía, en esa época no se resolvían con una cirugía. Pero anda por acá alguien que está haciendo señales. Anda por acá alguien que está haciendo lo que nadie puede hacer. Y tal vez ese sea el Mesías, ese sea el hijo de David, ese sea el profeta de que nos hablan las Escrituras. Obvio que lo vamos a seguir. Y estamos en Capernaum y un montón se sanaron y las familias se enteraron y todos aquellos que todavía no tuvieron sanidad, hay que caminar 10 kilómetros, son 2 horas, sol, no me importa, lo voy a seguir. Porque Él está haciendo lo que nadie puede hacer. ¿Y si es este el Mesías? Ahora hay otro público que no está ni enfermo, no está con nada de esto, no está endemoniado ni nada, pero ve lo que pasó y es muy curiosa. Y dice, yo quiero ver lo que pasa, ¿no? Yo quiero ver lo que pasa. Y otros que escucharon a Jesús y escucharon de su sabiduría y que hay palabras y dicen, yo lo voy a ir a escuchar, si tengo que caminar 10 kilómetros, 15 kilómetros, no importa, ¿no? Bueno, yo vine acá en esta mañana en auto, son 20 minutos, ¿no? 16 kilómetros, un poquitito más que lo que caminaron estas personas. Que hicieron tal vez 2 horas y media corriendo hasta a donde Jesús estaba. Pero es muy interesante por lo que ellos estaban esperando. Ahora Jesús llega a la barca, busca un monte y se sienta, ¿no? Se sentó allí con sus discípulos a tener su retiro espiritual. ¿No? Las historias, ¿no? Cuando él llegaba a un monte, si vemos en los evangelios, él llegaba y se subía a los montes y se ponía a orar. Bueno, ¿cuánto de eso él pudo hacer en esta mañana, en ese mediodía? No lo sé, pero él se sentó arriba del monte a orar. En la zona de los montes no eran grandes montañas altas. Imagínense una lomada verde con mucho pasto, nos dice que había mucha hierba verde, el pasaje, y se sentó con sus discípulos. Y se sentó con sus discípulos a tener su tiempo de retiro, de descanso después de tanto tiempo. Y, lo primero que veo
es que llega una multitud de gente, ¿no? A veces nos queremos tomar un retiro, un refresh espiritual y organizamos un retiro en la iglesia y dicen, vengan todos, vengan, vamos a tener tiempo a la palabra de Dios, vamos a tener tiempo de comunión entre los hermanos y llegás y bueno, te dicen los diáconos, los ancianos, bueno, hay que preparar la comida, hay que ordenar la iglesia, y si, uy, parece que no era tan descanso, sino que hay que trabajar para tener ese tiempo de retiro espiritual. Bueno, parece que a los discípulos les pasó algo parecido. Lo que iba a ser un tiempo de descanso, llegaron 5.000 personas que estaban ahí. Entonces Jesús dice que levantó los ojos y miró a la gran multitud que venía hacia él y dijo a Felipe. Ustedes fíjense que Jesús tenía 12 discípulos y eligió apuntarle a uno en particular para hacerle una pregunta. Yo no sé si Jesús lo vio pensativo, aparentemente por lo que nos dice el texto, Felipe estaba pensando mucho en esta tarea. Si leemos este mismo relato en otro de los evangelios, nos dicen de que hay otro discípulo que se le ocurrió, saquémonos de encima este problema de 5.000 personas y mandémoslos a buscar comida en algún lado. Pero en este pasaje no nos cuenta ese detalle, sino que va a hablarle a Felipe, pero aparentemente esas palabras tenían un sonido a la mente de Felipe. Tenemos que darles nosotros de comer. Y Felipe se puso a pensar, ¿cómo hacemos para darle de comer a estos? Y la respuesta de Felipe fue a la prueba de Jesús, porque a veces Jesús nos prueba de nuestra fidelidad. Lo interesante es que sabemos hoy, por la palabra de Dios en 1 Corintios, de que las pruebas que Dios nos da no son fuera del género humano. Y esas pruebas no son más fuertes de lo que podemos resistir y Dios da junto con la prueba la salida. Pero bueno, Felipe no tenía al apóstol Pablo con estas palabras y estaba siendo probado por Jesús. Entonces Felipe, ahí conocemos un poquitito más a él y yo me identifico mucho con Felipe. Yo me parezco mucho a Felipe en este sentido. Él había hecho el cálculo. Ni 200 denarios alcanzarían para comprarle un poquitito de pan a todos estos. Algunos dicen de que él dijo 200 denarios porque 200 denarios era más o menos el sueldo de un año, de 200 días. Otros dicen que Felipe en realidad sabía cuánto Judas tenía dentro de la bolsa, que eran 200 denarios. Pero así como Felipe yo me puse a hacer la cuenta, ¿no? 200 denarios eran 800 gramos de plata. Un denario eran 4 gramos de plata, 200 denarios eran, así matemáticamente simple, 800 gramos de plata. Esos son $970. Yo hice el cálculo, de acuerdo a la panadería de la esquina de mi casa donde yo compro siempre, ahí son 370 kilos de pan. ¿Sí? Eso, si lo repartís por 5.000 personas, son 75 gramos de pan. O sea, imagínate un pancito, un baguette, cortás una rodajita, ¿sí? Eso para cada uno de los 5.000. Pero como dicen de que, bueno, solamente contaron los hombres que había en la congregación. Se dice que había tal vez una esposa y un hijo en promedio por cada uno y cada vez eran 15. Bueno, imagínense la rodajita de pan, la cortamos en 3 y nos hacemos un banquete cada uno. Esa era la cuenta que Felipe hizo, ¿no? Imagínate, caminaste 10 kilómetros, estuviste 4 horas escuchando a Jesús y tu porción de comida es un tercio de una rodajita de pan de 75 gramos. Esa es la cuenta que sacó Felipe, así en su mente, y inmediatamente después tenemos, bueno, yo me identifico como él, súper pesimista frente a la situación. Veo el gigante de la tarea que tenemos adelante y tiendo a desanimarme. ¿Te identificás un poquito con Felipe? ¿O no lo ves así? Bueno, no todos los discípulos lo vieron de la misma manera. En el siguiente versículo vemos a Andrés que tomó una actitud totalmente diferente. Se ve que Andrés tenía otra manera de mirar las cosas y se ve que se empezó a mover y empezó a hablar con la gente y se encontró con un niño. Lo interesante es que de los 12 discípulos, el que encontró al niño fue Andrés. Bueno,
el Nuevo Testamento nos habla de Andrés como una persona muy sociable, una persona que está hablando con todos. Acá nos presentan a Andrés como el hermano de Pedro, pero si leemos los otros evangelios, Pedro llegó por Andrés. Pedro se enteró de que estaba Jesús, que podía ser el Mesías, por Andrés. Y en otras partes del evangelio nos enteramos que andaban unos griegos buscando a Jesús, queriendo hablar con él, y la manera de acercarse a Jesús era ir a hablar con Pedro, con Andrés. Así que se ve que Andrés tenía una cierta manera de acercar a las personas a Jesús, y por eso llega él. Y él llega y dice, tenemos un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿No? Y dice, pero ¿qué es esto para tantos? ¿No? Ambos tenían una visión un tanto pesimista, pero los dos estaban reaccionando de una manera diferente. Uno estaba quieto, haciendo cálculos, y el otro se estaba moviendo entre la multitud y hablando con las personas. Pero en ambos casos había un pensamiento, esta tarea que Jesús nos está pidiendo es imposible. Es muy interesante porque en medio de todo esto que estaba pasando, esa gente que estaba ahí buscando a Jesús tenía una expectativa espiritual muy interesante que daba vuelta en su mente, que era que estaba muy cerca el tiempo de la Pascua. El verso 4 nos dice que estaba cerca. Y entonces en el ambiente había una búsqueda de Jesús, de Dios, especial en medio de la mentalidad de las personas. Estaba decir, ¿qué es lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas? Es como ahora se acerca Navidad y estamos pensando que vamos a comer en ese día, y estamos pensando si le vamos a pasar con la familia mía, con la de mis suegros, con quién es que vamos a pasar ese tiempo. Vamos a viajar a Jerusalén, no los tiempos de esa época, pero ellos en ese tiempo la gente parece que no estaba en la logística de ir a Jerusalén, sino estaba de ir a escuchar a Jesús. ¿En qué lugar está ese profeta que está haciendo las señales? Y en medio de eso, Jesús, ¿cómo responde? Hagan que la gente se recueste en la hierba. Otro evangelio nos habla, ¿no?, de que se sentaron en grupos de 50. Acá no nos dice eso. Y Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados. Y él mismo hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Yo tengo una mente de agrónomo, de cuestionar, y yo digo, ¿cómo es que dio gracias y hubo para todos? ¿No? En las películas que nos muestran sobre este pasaje, nos muestran de que, bueno, Jesús partió el pan y los peces y de repente parece que algo pasaba dentro de esas canastas y aparecía más y más y más, y ponían en otra canasta y aparecía más pan y aparecía más. En mi mente, así como Felipe, yo quiero entender el proceso y los números, ¿no? ¿Dónde está? Pero no tiene explicación, no tiene explicación. Es el Dios que creó todo, es ese Jesús que es nuestro pan de vida, haciendo que el pan y los peces se multipliquen, ¿no? Se multiplicó. Y comieron los 5,000 y se saciaron, porque dice que les dio hasta que se llenaron. Y después de que se llenaron, pasó otra cosa re loca, que es juntaron 12 canastos llenos de pan y de peces. Esto es una locura. 2 pescaditos a 12 canastos llenos de pan y de peces, después de que comieron posiblemente 15,000 personas. Entonces, el milagro era verdad. ¿Qué pasó cuando Jesús dio gracias? ¿Qué pasó ahí, en eso que Felipe y Andrés veían como escasez? Y tal vez otros de los discípulos, como dijo, mandalos a su casa. Y Jesús dijo, denles ustedes de comer. Jesús tomó eso poquito, escaso, y lo multiplicó. Y esto lo podés llevar a tu vida. ¿Qué hay en tu vida que tus palabras le llaman escasez? ¿Qué hay en tu vida que desde tu mirada, tu conocimiento, vos le llamás escasez? Vos le llamás no alcanza. Yo tengo
un montón de situaciones en lo económico que yo le llamo no me alcanza, ¿no? Y a veces Dios hace milagros. Hace 2 semanas un amigo me escribió un mensaje y me dice eran 10:30 de la noche, complicado. Y yo estaba pensando, decir, che, este mes, este servicio no lo voy a poder pagar porque no me alcanza. ¿Cómo que mi amigo este amigo que yo les cuento que me escribió, somos amigos desde los 13 años, yo tengo 46. Cuando Dios me llamó a mí a servir a tiempo completo en Cruzada, Él se involucró con decir, yo voy a apoyar lo que vos estás haciendo. Y Él me escribe esa noche, complicado, y yo, ¿de dónde sabe que estoy complicado? Todavía no, cuando lo vaya a visitar, él es de Basavilbaso, Entre Ríos, le voy a preguntar por qué se le ocurrió iniciar una conversación así conmigo. No le pregunté todavía, pero me dice complicado. Y sí, y le mandé una lista de 4 o 5 cosas por las cuales estaba orando. Entre ellas le habíamos puesto la vacuna a Caleb. De los 2 meses se los pusimos en los 3 y no estaba queriendo dormir en esa noche. Ustedes saben que tienen fiebre, lloran, le cambias el pañal, le das de comer, pero sigue el lloro. Y estábamos complicados en esa noche, entre varias cosas. Y esa persona, mi amigo me dice, mira, te paso esto a tu alias y se me resolvió la semana. ¿Y cómo pasa eso? Porque a veces Dios viene en tu situación, la que vos crees que es escasez, la que vos crees no alcanza, y Dios sigue siendo ese Dios de las señales en el 2025. Él es soberano, porque de otra explicación yo no le encuentro. Y Él está obrando en medio de eso. Ahora, cuando vos ves el milagro de que Dios hace, vos podés llegar a distintas interpretaciones acerca o maneras de reaccionar frente a eso. Aquí, frente a este milagro, que fue enorme, porque Andrés lo vio al milagro, Felipe lo vio al milagro, los otros 10 discípulos vieron este milagro, los que fueron ahí a escucharlo vieron el milagro, los que fueron de curiosos, los que fueron buscando un milagro de salud, todos vieron el milagro por igual, sin importar si eran escépticos, si estaban queriendo poner a prueba a Jesús. No importa, todos vieron de que había 2 pedacitos, 2 pescaditos y que se llenaron 12 cestas. Entonces la reacción de muchos de ellos, este Jesús es el profeta que había de venir. Vayamos y agarrémoslo y pongámoslo como rey. Y Jesús, que es omnisciente, conoce sus pensamientos, nosotros sabemos, y acá hay algo muy interesante, que Jesús sabe de que no todos tenían buenas intenciones y lo quieren hacer rey, pero no lo quieren hacer rey porque dicen, este es el que nos va a salvar de nuestros pecados, este es el que nos va a dar vida eterna. Dicen, che, si este nos da de comer, no laburamos más. Este nos va a salvar de Roma, no vamos a ser más esclavos, este tiene poder. No estaban interesados en el reino de Jesús, que no es de este mundo. Ellos querían un rey político y ni siquiera estaban pensando en decir, Jesús, ¿querés ser nuestro rey? No, lo iban a tomar por la fuerza y lo iban a hacer rey. A nuestra manera, entonces iba a ser, no sé si estaban pensando y si se estaban dando cuenta de que estaban queriendo mandarlo al rey. Estaban queriendo decirle, vos vas a hacer lo que nosotros te decimos. Porque no estaban pensando en someterse a su autoridad. No estaban pensando en someterse a decir, Jesús, nos mostraste que vos tenés un poder sobrenatural, vos decinos por dónde vamos. Decinos qué estás esperando. No. Nosotros queremos que vos seas nuestro rey. Entonces, tenemos que puedas pensar en esta mañana, ¿no? Viniendo a Jesús en un tiempo en la iglesia. ¿Sos tal vez de la multitud que está esperando mirar una señal?
¿Sos alguien que está viniendo en esta mañana a buscar descanso en Dios? ¿Estás cansado espiritualmente? El año tuvo, el 2025, no sé ustedes, pero el 2025 tuvo su peso de trabajar, de servir a Dios. ¿Estás buscando descanso? ¿Estás buscando que a lo mejor Jesús haga un milagro? Y si estás como Andrés, y si yo veo de que Dios está haciendo cosas pero no alcanza, ¿dónde estás en medio de esta multitud? ¿O sos tal vez alguien que está necesitando sanidad? Perseguí a Jesús porque necesito sanidad. No importa cómo viniste, vas a ver un milagro. Pero ¿sabes qué? Dios va a trabajar en tu corazón, ya sea que seas de algunas de estas personas que Dios está mostrándonos en este pasaje o no. Lo más interesante es todo este pasaje, que el único que parece que tenía fe, en serio, era el niño. Porque el niño se acercó a Andrés y le dijo, acá están los 2 panes, y los 2 peces y los 5 panes, y yo creo que en las manos de Jesús acá algo va a pasar. Él sí tenía la expectativa. Yo creo en ese Jesús. Que podamos ver como ese niño. Si no te identificaste ni con el niño, ni con los que están buscando sanidad, tranquilo, ¿sabes qué? Dios va a seguir obrando en tu corazón. Del verso 16 al verso 21 nos cuenta de que después que terminaron y vieron todo esto y parece que se acabó todo, los discípulos se suben en una barca y se van de nuevo a Capernaum, los 10 kilómetros de regreso a su casa. No sé si preguntándose, bueno, ¿esto era el descanso? ¿El descanso fue más trabajo juntar eso? No sé si les ha pasado, si alguna vez estuvieron en un proyecto misionero, a veces parece que cuando terminamos y llega el momento de volver a casa y aparece más trabajo. Y vos volvés exhausto y cuando venís en el camino, a veces de hacer una tarea, empiezan, o alguien que está desenfocado y hay conflictos, y vos decís, yo quería descansar, ¿por qué sigue la cosa? Bueno, mientras venían en la barca de vuelta a casa, ¿qué pasa? Se desata una tormenta. Se desata una tormenta que en otros evangelios la relatan como más cruda que aquí Juan, pero dice que mientras venían y que ya estaba oscureciendo, Jesús no aparecía y el mar estaba agitado, dice el verso 18, y había un fuerte viento. Y encima se aparece alguien caminando sobre las olas y la tormenta, y sí, huya. Claro, nosotros hoy sabemos que no existe, pero en la época de Jesús era común que si aparecía algo en el medio del mar, lo más pronto era llamarlo, es un fantasma, es un monstruo. Aún en la época de Colón creían de que vos llegabas en una parte del océano y que aparecían monstruos marinos que te podían devorar o que te iba a tragar el mar. Aún en esa época había esas creencias. Imagínense, acá en la época de Jesús también estaban estas ideas dando vuelta. Un fantasma caminando sobre las olas. Y Jesús dice, tranquilo, soy yo, no tengan miedo, no tengan miedo. Puedes estar exhausto, puedes estar cansado y no identificarte con la escena del milagro, aunque sea el milagro más grande de la historia, pero Jesús va a traer tormentas a tu vida para sacudir tus creencias, para sacudir tu comodidad, para sacudir ya sea lo que te está deteniendo de que puedas ver a Jesús. Y ahí es donde tenés que mirar y escuchar, soy yo, no temas. Puede que estés en una tormenta grande, no en el mar, porque no estamos en el mar de Galilea, pero que en tu vida estén viniendo tormentas económicas, de salud, de pensamientos, de relaciones, de conflictos familiares. Jesús te está diciendo, no temas, porque Él puede hacer lo que nadie más puede hacer. Este Evangelio de Juan no lo cuenta, pero en los otros evangelios nos cuentan de que alguien se animó a salir de la barca y hizo lo que ningún hombre pudo hacer, que era caminar sobre el agua, porque le creyó a Jesús. Y aún el énfasis en Juan evidentemente no está en lo que pasó con Pedro. Puede
que no salga de la barca, pero Jesús quiere venir en medio de tu tormenta. Y hay algo muy esperanzador y lindo que dice, entonces ellos querían recibirlo en la barca e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Puede que estés pasando por tormentas. Jesús acá nos está dejando la enseñanza de que si vos la recibís en la barca, vas a llegar bien a destino. Porque Él tiene control sobre los vientos, porque nos cuenta la historia en los otros evangelios que cuando Jesús subió a la barca, la tormenta se calmó. Jesús es ese Dios sobrenatural. Jesús es todopoderoso. No lo podemos explicar. Aquí es donde creemos, porque Dios es quien es. Creemos en su fidelidad, en que Él es todopoderoso, en que Él es santo y que Él tiene respuestas a nuestra vida. Independientemente con quién te identifiques en esta historia. ¿Estás necesitando descansar? Poné tu fe en Jesús, Él te va a dar descanso. A veces el descanso no son dormir 10 horas. A veces el descanso puede ser que tengas que cambiar tu rutina y dedicarte a servir a Dios en algún proyecto misionero y cambies tu perspectiva y venga descanso sobre tu vida. Tal vez descansar implique cambiar tu mirada acerca de tu vida y necesitas pedir ayuda. Necesito ver a Jesús y aprender a descansar y desenredarte mentalmente de donde estás. ¿Necesitas ayuda? ¿Un milagro? ¿En lo financiero? Jesús puede hacer un milagro. ¿Probaste orando por tu problema? ¿O estás peleando queriendo resolverlo solo? ¿Tenés un tema de salud? ¿Probaste orando? ¿O solamente esperás lo que los médicos pueden hacer? ¿Probaste orando? A lo mejor sea un viaje que tengas que emprender también con la oración del cuerpo de Cristo y pedir ayuda, porque a lo mejor lo económico también implique aprender a administrar mejor las finanzas y Dios puede obrar a través del cuerpo de Cristo. Pero Jesús puede hacer un milagro, sin duda. Él puede hacer un milagro. ¿Tenés a alguien que está acompañando tus procesos de descanso en medio de la tormenta? ¿Tenés a alguien un líder espiritual, alguien que te está discipulando? A lo mejor el hecho de decir no tengo claro que tener un pastor te está haciendo que no confío en nadie en el cuerpo de Cristo. Pero en el cuerpo de Cristo hay ancianos, hay diáconos, hay personas más maduras que te pueden ayudar a ver a Jesús para encontrar descanso, para cambiar, para tal vez no quedarte encerrado en que 2 panes no alcanzan, sino que Andrés necesitaba ver de que Jesús podía hacer un milagro. Esta gente llegó a destino y encontró descanso. Me imagino esa gente, esos 12 discípulos esa noche, llegando a Capernaum, acostándose y durmiendo como unos angelitos, ¿no? Pero el descanso en ese momento no vino como 8 horas de sueño, vino con un proceso que Jesús hizo en el corazón de ellos. Que puedas confiar en que tal vez el descanso que vos buscás no venga de la manera que vos pensás, sino que Dios te lleve a ver milagros, tal vez en un día agitado, como el día de los discípulos, pero al final, tal vez con tormentas también, pero al final va a venir descanso, porque Dios es fiel. Así que ese es mi ánimo para que puedas mirar a Jesús. Y práctico, pedí ayuda. Primero, a Jesús. Orá, habla de cada situación con Él. Segundo, tal vez tengas que pedir ayuda a alguien que te acompañe en tus procesos. No lo hagas solo. ¿Sí? Oramos por esta palabra. Señor Jesús, en esta mañana, muchas gracias porque vos nos hablás a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque esto que vos dejaste escrito es para que nosotros aprendamos, creamos y pongamos en práctica. Seguramente muchas cosas querés hablar en el corazón de los hermanos en estos días que vienen.
pensando y meditando en esta tu palabra. Tal vez hay muchas cosas que ya pensaron en este día y hoy, en esta hora, es el momento donde están esperando que tú traigas descanso a sus almas, que traigas respuestas frente a lo que miran como imposibles. Despierta la fe en cada uno de mis hermanos para que crean que vos tenés poder sobre ese imposible y podés hacer lo inimaginable. Señor Jesús, vos tenés personas para acompañar los procesos de cada hermano, Señor. Que tu iglesia pueda ser la que sostiene, que abraza en medio de los procesos de cada uno. Y Señor Jesús, en todo te damos toda la gloria a vos. Amén.